Iniciamos el día de hoy nuevamente descubriendo artes escénicas y saludamos a todas y todos nuestros habitanteatros, quienes se unen a estas conversaciones que buscan acercarse a las artes escénicas desde la mirada de sus creadores. Originario de Reynosa y radicado en Oaxaca, Rolando Beati nos acerca a sus inicios académicos en las artes escénicas, a su primer contacto con la danza, a sus maestros, a su llegada a Oaxaca y a la Ciudad de México, así como nos relata su paso por Ballet Nacional, las enseñanzas de Guillermina Bravo, su trabajo con otros coreógrafos, la creación de su espacio independiente y la de su propia compañía. Hoy nos adentramos a conocer su visión, cercana a la poesía, de lo pensable a lo sensible, como él afirma. Comenzamos. ¿Cómo llegan las artes escénicas a tu vida? Porque en este caso tú eres originario de Reynosa, entonces, ¿cómo era tu ambiente? ¿Cómo era esa niñez en Reynosa? Y de ahí, ¿cómo es que las artes escénicas llegan a ti? Sí, eso es un punto que me une mucho al buen Ángel, ¿no? Porque Ángel también es de Reynosa y su hermano Miguel. Y pues Reynosa en nuestros tiempos, estamos hablando, pues estoy cumpliendo 61 años, estoy por cumplir 62. Cuando yo era niño y era joven, pues la actividad artística, la actividad cultural en Reynosa era muy poca, pues, ¿no? En realidad no había mucha conexión con no son estos, no es como estos tiempos, pues, ¿no? Entonces yo desde muy joven tenía un poco la inquietud. En mi familia solo había un artista que era un tío mío que era concertista de piano, Lester Beatty, y en la Ciudad de México, y yo desde niño tenía la inquietud por el teatro. Y ya en la secundaria, en la preparatoria, incluso con Miguel, el hermano de Ángel, hice algunas cosas de teatro. Y cuando me fui a Monterrey a estudiar después de la preparatoria, entré, por supuesto, a una escuela de teatro, un poco en contra de mi familia, porque, pues, como casi todas las familias del norte o casi todas las familias del país te dicen, no, pero ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo que vas a estudiar teatro? Estudia para ser abogado, para ser arquitecto, para hacer otra cosa, algo que te dé de comer, pues, ¿no? Y pues uno tiene ahí en la vena, uno tiene la vocación y insiste. Me fui a Monterrey, entré a la escuela de teatro y eso marcó, por supuesto, mi vida. Antes había habido algunas experiencias, como te digo, en la preparatoria, en la secundaria, y en la escuela de teatro yo debía entrar en tercer semestre a danza y en segundo semestre mi maestra de expresión corporal me dijo, entre antes, mire, la maestra Alejandra Serret tiene un taller, mire qué cuerpo tiene usted, tiene todas las facultades. Y yo le decía, no, maestra, gracias, no quiero. Pues va a tener que querer porque en tercero se lleva danza. Pero ¿por qué no quiere? Después de mucho insistir. Y le dije, pues porque se tiene uno que poner medias. Eso te da un panorama de dónde vengo. Vengo de una ciudad, nací en una ciudad donde pues la cultura, como te dije antes, no estaba muy al alcance de la mano y las artes y la danza pues ofrecían cierta perspectiva pues extraña para los jóvenes, pues, ¿no? Y yo estaba muy permeado por esa cultura y honestamente no quería ponerme mallas. Ella se moría de risa porque me dijo, medias, son mallas además, ni siquiera son medias. Y yo pues no quería, pedí, mi primera clase la tomé en unos shorts, porque no tenía mallas, ¿no? Y la maestra me dijo, ok, está bien, te doy permiso. Claro, por supuesto, en la primera clase el veneno de la danza fue inoculado con una potencia tal que caí fulminado, enamorado, y desde entonces, te hablo de 1979, te imaginarás que ya pasaron varias décadas, pues, ¿no? Y entonces la danza surtió ahí una suerte de embrujo, de veneno, y me hice, pues, devoto, adicto a la danza. Y en este caso, ejemplo, ¿qué recuerdas de ese momento para que tú sintieras que la danza era lo que tenías, esa era tu línea, más allá del teatro, ya que estabas en artes escénicas? ¿Qué es lo que la danza en ese momento te dio para poderte decir, es la danza? Digamos que mi primera clase fue un parteaguas muy poderoso y no puedo racionalizar completamente mi primera experiencia, pero sí puedo sentirla, sí puedo percibirla como un hecho poético, pues, ¿no?
yo me enamoré de la danza porque mis sensaciones mientras hacía la clase, con todo y las limitaciones de un principiante, porque digamos que tenía un cuerpo pues medianamente noble, un cuerpo con ciertas disposiciones para la danza, pero había que emprender un camino de entrenamiento que me permitiera convertirme en bailarín. Pero en esa primera clase yo caí muerto de amor por la danza, por las sensaciones, pues yo sentía que flotaba, yo sentía que mi cuerpo era muchísimo más liviano de lo que realmente era. Yo sentía que el tiempo se detenía de una manera muy, muy especial. Y eso continúa siendo. Cada vez que estoy en un foro, cada vez que bailo, todavía después de pues, que es 42 años de que conocí la danza, todavía bailo. Claro, no con la misma potencia con la que bailaba hace 20 años, pero todavía tengo experiencias escénicas en vivo y espero tenerlas en el futuro. Y la sensación de un cuerpo en la escena es una sensación única. Compadezco mucho a todas las personas que no se dedican a la escena porque no van a conseguir la plenitud que consigue un cuerpo moviéndose en un escenario, construyendo un personaje, construyendo la ficción, construyendo la magia, transformando las cualidades del movimiento en metáfora y llegando con eso al corazón de los espectadores. Y eso es una sensación de plenitud que no se consigue en otras actividades. ¿Y en este caso seguiste en teatro o te cambiaste a una escuela de danza? ¿Cómo fue el proceso profesional? Hice las dos cosas. Ok. Continué en la escuela de teatro porque el teatro también es una de mis pasiones. He dirigido teatro, actué en muchas obras. Estoy un poco alejado del teatro, digamos, formalmente hablando, pues con un texto escrito, con una compañía teatral. No tan alejado porque la danza que hago tiene que ver, por supuesto, como experiencia escénica, pues está muy relacionada con el teatro mismo. Pero no lo abandoné. Los últimos 8 años no he hecho mucho, pero continué con la escuela de teatro, entré a la Escuela Superior de Música y Danza. Yo estaba digamos, en el antecedente de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se llamaba Instituto de Artes. Aún no era una licenciatura. Hablamos de finales de los 70s, principios de los 80s. Y continué, hice las dos cosas, actuaba en algunas obras, dirigí mucho después, ya cuando llegué a Oaxaca es que empecé a dirigir, y bailaba también, por supuesto. Hice coreografía también ya cuando llegué a Oaxaca en el 82, 83. Alejandra Serret, mi primera maestra, por quien siento una enorme gratitud, no solo por ella, sino casi por todos, más bien por todos mis maestros. Alejandra se vino a Oaxaca y me dijo, vente conmigo. Yo le dije, ya estás, me voy. Llegué a Oaxaca, Alejandra estaba con la Compañía Estatal de Danza Contemporánea y Alejandro Bichir tenía la Compañía Estatal de Teatro. Y entonces Alejandro me invitó. Yo conocí a Alejandro porque yo estuve en el reparto de Las Criadas de Genet cuando estaba en la escuela de teatro y Alejandro había visto la puesta y conocí a Alejandro Bichir y me invitó. Y entonces llegué a Oaxaca como actor en la Compañía Estatal de Teatro y como bailarín en la Compañía Estatal de Danza. ¿Y cuáles fueron esas primeras obras ya en Oaxaca? ¿Y cómo fue este proceso de desarraigarte completamente, de decir, me voy? Porque una cosa es a lo mejor Tamaulipas, Monterrey, que hay mucha conexión finalmente, pero otra es Oaxaca, que es el sur del país, que es hasta cierta medida muy diferente en muchas costumbres. Difícil. El primer día que llegué, me invitaron a cenar, ¿no? Y bueno, llegué a un ensayo porque estábamos montando el Gran Teatro del Mundo y yo ya había repasado todo el texto, ya tenía el texto de memoria. Llegué primero a un montaje con Alejandro Bichir y a clases con Alejandra. Todavía no estaba en ninguna coreografía, pero ya tenía preparado el texto porque nos habíamos llamado por teléfono, Alejandro y yo, y llegué directamente a un ensayo del Gran Teatro del Mundo. Y cuando terminó el ensayo, pues me invitaron a cenar. Fuimos a cenar a un restaurante y sirvieron tasajo. Estamos hablando de Oaxaca.
Y yo, como buen norteño, pues en lo que servían y terminaron de servir, pues volteé para todos lados y le dije al mesero, ¿y los fierros? ¿Me das unos cubiertos? Y todo el mundo se me quedó viendo como, perdón, pues las tlayudas no, y con tasajo no se comen con cubiertos, pues, ¿no? Eso te habla, por supuesto, de las distintas culturas, ¿no? Y me ha costado mucho. Oaxaca, en el sentido gastronómico, es muy diferente de mis raíces. Yo estoy acostumbrado al cabrito, a las tortillas de harina, a la carne asada, un buen ribeye, frijoles charros, digamos comida norteña. Y todavía, después de 30 y tantos años, casi 40, no puedo acostumbrarme a las hierbas, no puedo acostumbrarme a comer epazote, a comer hierba santa. No puedo, pues, ¿no? O sea, acaso de vez en cuando me como un mole. Pero por otro lado, llegué a una tierra que me parecía otro planeta, otro país, con una cultura tan distinta, con una cultura tan rica, gastronómica, por supuesto, pero además desde muchas otras perspectivas la cultura es muy distinta. Tanto que a los 2 o 3 meses que fui al Istmo de Tehuantepec, yo dije, estoy en otro país. Esto es otro país. No tenía nada que ver con mi cultura, pues, ¿no? Y también con los cuerpos, también con las danzas de Oaxaca, también con la manera en la que Oaxaca percibe sus cuerpos, pues, ¿no? En la que los cuerpos en esta latitud se expresan de manera distinta. Y justamente cómo es que se expresan esos cuerpos oaxaqueños a diferencia de esos cuerpos del norte. Pues racionalizarlo es muy distinto, pero la cultura, digamos, oaxaqueña es una cultura con raíces milenarias, pues, ¿no? Con un respeto enorme por los ritos, y eso tiene que ver con sus corporalidades. Digamos, uno, si ubica a grandes rasgos, los cuerpos del norte son cuerpos muy, muy echados para adelante, ¿no? Muy de frente, muy abiertos, muy francos, muy audaces. Y los cuerpos oaxaqueños son cuerpos misteriosos, son cuerpos ensimismados, son cuerpos que ocultan y luego revelan eventualmente algunos aspectos, pues son cuerpos que revelan un pensamiento mucho más interior, que una actitud mucho más desenfadada y franca y exterior que en el norte. Y eso es una gran diferencia, pues, ¿no? Por señalar quizá algunos puntos, pues, ¿no? Llegas a Oaxaca, son los 80. ¿Cómo fue el trabajo justamente de ir formándote como creador escénico, pero también con tus propias inquietudes y tus descubrimientos también? Sí, yo llegué, como te digo, con Alejandro como actor y con Alejandra como bailarín. Y por supuesto, primero ya estaba en una obra de teatro, en el Gran Teatro del Mundo, y con Alejandra empecé a estar en algunos montajes. Yo me siento plenamente, profundamente y plenamente agradecido con Alejandra, con Manuel, con Mayela, con mis primeros compañeros de la compañía, porque son mis raíces, porque digamos, son las bases. Y Alejandra me permitió, con una gran generosidad, empezar a experimentar en construir lenguaje, en explorar sobre mis posibilidades metafóricas, sobre mis posibilidades kinésicas, sobre mi pensamiento poético, pues, ¿no? Y al año, quizá un año o año y medio, yo estaba haciendo mi primera obra, con la que hice una obra, se llamaba Las reglas del juego, y le dije a Alejandra, yo quiero participar en el premio INBA-UAM. Estamos hablando de la segunda o tercera emisión, creo que era la segunda emisión. Me dijo Alejandra, adelante, vamos, hay que inscribirse. Me inscribí, etcétera, llevamos la pieza y nos fue bastante bien, pues, ¿no? Eh, digamos que mi expresión de gratitud hacia Alejandra y hacia la compañía es enorme, justo por la generosidad con la que Alejandra me dio el ABC, me permitió explorar y además cobijó mis primeras experiencias como coreógrafo. Eso, por supuesto, pues es de agradecerse, ¿no? Yo estuve con la compañía alrededor de 3 años y luego me fui a México. En México yo estaba, digamos, yo quería crecer. Le dije a Alejandra, me voy a ir un tiempo a México, regresaré después. Entré a Ballet Nacional, a entrenarme en Ballet Nacional y empecé a organizar proyectos. Yo desde entonces empecé a organizar algunos proyectos de compañía,
Mi primera idea era hacer una compañía con hombres porque en realidad estaba muy conectada, tenía muchos amigos bailarines y luego pues algunas mujeres maravillosas, porque las bailarinas mujeres me encantan, eh, se empezaron a sumar y tuve 2 o 3 intentos de proyecto para organizar una compañía y no es sino hasta pues, finales de los 80 que empiezo a organizar una compañía de una manera más sólida junto con Leticia Alvarado y Alfonso Vallejo, con quienes ahora dirigen Tandem, y estuvimos juntos pues alrededor de 8 años. Viajé muy rápidamente, Ulises, en el tiempo. No, pero está bien porque justamente, ¿qué encontraste en Ballet Nacional, a diferencia de lo que tú ya traías de bagaje? ¿Qué encontraste también en Leticia Alvarado, en estos otros compañeros para juntarse y poder generar un discurso, por así decirlo? Pues en Ballet Nacional me encontré con la bruja, pues me encontré con Guillermina. Y Guillermina marcó mi vida, pero de una manera Cuéntanos, por favor. súper contundente, pues, ¿no? Yo tuve muchas conversaciones con la maestra. Yo nunca pude ya hablarle de tú, porque me dijo, ¿por qué no me dices? ¿Por qué no me hablas de tú, Rolando? ¿No? Y yo le dije, no puedo, maestra. O sea, mi educación, mi cultura no me lo permite, pues, ¿no? Yo veía que los demás le decían, oye, Guillermina, Guillerma, ¿no? Y pues durante mucho tiempo, incluso muy cerca antes de que ella se fuera, tuve muchas conversaciones con ella, le escuché con gran atención, eh, marcó mi vida la manera en la que ella veía. En algún momento le dije, maestra, al final de sus días, le dije, maestra, por qué no vuelve a montar? Y me dijo, yo ya no tengo un país al que le tenga que decir algo. Y me marcó de manera definitiva, porque además me cayó, pues me dijo, yo a este país no tengo ya nada que decirle, ¿no? Pues Guillermina marcó mi vida, pero junto con Guillermina muchos otros, Victoria Camero, Jaime Blanc, Orlando Schecker, Antonia Quirós, Miguel Añorbe. Yo la primera vez que fui al Teatro de la Danza, vi bailar Antonia Quirós, un solo que le había montado Guillermina que se llamaba La Leona Cazadora. Y yo morí de amor por Antonia y hasta la fecha. Es decir, la pieza empieza con Antonia con una lanza, por ahí a la mitad del foro del lado izquierdo, actor, y la lanza y se clava. Y de ahí mueres embrujado viendo a Antonia con aquella melena, pues hablamos de los 80, maravilloso, en esa pieza, La Leona Cazadora, con un cuerpo tan potente, un cuerpo que se convierte a los ojos de un espectador como yo, en ese momento joven, virgen de espectáculos de danza, que se convierte, un cuerpo que se convierte en un rayo, que se convierte en un abismo, que se convierte en una hechicera, que se transforma en una y mil cosas y que te seduce y te embruja y te atrapa para siempre. Tanto que hoy, mientras conversamos y mientras cito el momento en el que ella bailaba, la tengo en mi memoria como si hubiese sido ayer, como si ayer la hubiese visto bailar la Leona Cazadora. Ese es el poder del cuerpo en la danza, ese es el poder del cuerpo en la escena. Y en este caso, con Leticia Alvarado, con la otra parte, ¿cómo se hizo ese trabajo? Leticia es una artista maravillosa. Leticia y Alfonso fueron unos compañeros extraordinarios, construimos un proceso muy largo en el que aprendimos muchas cosas juntos, hicimos mucho laboratorio. Yo vivía en ese entonces en Herodoto 53, en Lanzures, y en mi casa, tu casa, bueno, ya no, ni tuya ni mía, porque la dejé, pero ahí hacíamos producción, hacíamos laboratorio, hacíamos ensayo, hacíamos mil cosas, pues, ¿no? Y Leticia y Alfonso fueron grandes cómplices de mi proceso y yo de ellos, pues, ¿no? Construimos juntos muchas obras. Leticia, además de coreógrafa, es una pianista extraordinaria, improvisa de una manera extraordinaria, su hermana es concertista de piano y compone música, compuso la música para uno de mis solos en el 93, creo.
Pero el proceso con Leticia y con Alfonso fue muy rico porque trabajábamos juntos, pues, ¿no? Algunas piezas hacía yo la coreografía y otras Leticia, pero la hacíamos juntos, lo construíamos juntos, aprendimos a intuirnos. Fuimos capaces, Leticia y yo, porque bailamos mucho tiempo juntos, de adivinarnos, de saber cuándo el otro iba a hacer algo en la escena, cuándo el otro respondía, a confiar en el cuerpo del otro mientras construíamos la escena, pues, ¿no? La experiencia con Leticia y con Alfonso fue una experiencia enorme, grata, armónica. Y los ciclos, claro, pues terminan por cerrarse y uno va evolucionando y conectándose con otras personas. Tanto que un poco después empecé a trabajar en algún momento con Lidia Romero, y con Lidia Romero hicimos 2 o 3 piezas juntos, pero recuerdo que la primera vez que ensayé con Lidia Romero fue como si nuestros cuerpos tuviesen una historia previa que no teníamos, como si hubiésemos bailado mucho tiempo juntos, aunque era la primera vez, desde el primer ensayo. Era como 2 cuerpos que no se conocen, pero que se lanzan al vértigo de la construcción de un discurso, y en ese lanzarse, antes de tocar piso, ya se conocen, y ya se saben, ya se huelen, ya se perciben, ya se intuyen. Y entonces hice unas piezas hermosas como experiencia con la maestra Lidia Romero, encantadora, extraordinaria y talentosísima maestra también, y talentosísima bailarina y coreógrafa. Y en este caso, después, ¿cómo siguió tu trayectoria? ¿Regresas a Oaxaca o todavía sigues acá en Ciudad de México? Sí, cuando terminé con Leti y Alfonso el ciclo de nuestra compañía, esa compañía se llamaba En Movimiento, cuando concluimos ese ciclo, yo ya estaba dirigiendo teatro, porque Alejandro dejó la compañía y luego vino Paco Beberido y vino Jorge, y hubo otros directores en la compañía estatal de teatro. Yo ya no estaba y Alejandra seguía con la compañía de danza. Y cuando la compañía de teatro se terminó, la cerraron, la compañía estatal de danza sigue. Cuando se terminó, algunos actores que estaban ahí, amigos míos, dijeron, pues vamos a seguir como un grupo independiente, pues, ¿no? Entonces rescataron un grupo de los 50, el membrete de un grupo, que es el grupo Rodolfo Álvarez, que había apoyado mucho una extraordinaria mujer oaxaqueña que ya no está con nosotros, que lamentablemente se fue hace algunos años, que es doña Arcelia Yañiz, promotora y gestora. Me reuní con muchos otros actores y empecé a dirigir teatro. Y yo venía, el viernes terminaba, si no teníamos función en México con la compañía que tenía con Leti y con Alfonso, el viernes viajaba en autobús a Oaxaca, llegaba el sábado en la mañana, trabajábamos todo el sábado, trabajábamos todo el domingo en ensayos o en funciones, lo que tuviésemos, y me iba el domingo en la noche y llegaba a clase con Leti y nuestra compañía en la mañana los viernes, y estaba toda la semana en México, y si tenía función de danza, pues me quedaba, ¿no? Y no venía a Oaxaca. Y así estuve dirigiendo varias obras, por 7, 8, 10 obras, no recuerdo, pues, ¿no? Estuve algunos años haciendo eso de manera permanente. Y cuando concluyó el proceso con Leti, pues dije, necesito irme un poco de esta ciudad. La Ciudad de México es asfixiante. Yo me acuerdo que Leti y yo ensayábamos y bailaba con nosotros Claudia Rodríguez y Cristina Medellín, 2 bailarinas maravillosas que luego bailaron después de nosotros se fueron con el Ballet Nacional de San Luis Potosí. Y ensayábamos en la Olin Yolisti. Entonces tú sabrás pues la distancia entre Anzures y la Olin. Y teníamos clase a las 8, 8:30 de la mañana. Entonces yo me subía al metro con mi maleta enfrente y un termo de café parado en la esquinita, y así me iba, ¿no? Entonces me parecía asesino, perdía 1 hora y media en el tránsito. La Ciudad de México me parecía maravillosa, pero al mismo tiempo eh, asfixiante, aplastante, me parecía una cosa tremenda. Y yo quería regresar a una ciudad más pequeña. Aquí camino, aquí tengo un centro, un teatro independiente, es un teatro pequeño, una casa adaptada como teatro con un aforo de 30 personas desde hace 20 años.
y mi casa, tu casa, está a 8 cuadras. Entonces yo no uso el auto, no uso la camioneta muy pocas veces. Camino. Y en la Ciudad de México no puedes hacer eso. Entonces decidí dejar la Ciudad de México, me regresé a Oaxaca, no volví a entrar a la compañía estatal como integrante fijo, como parte del elenco, pero seguí trabajando con Alejandra, he montado muchas obras. Alejandra es pues mi primera maestra, ¿no? Y es una gran amiga, y mis compañeros, algunos todavía estaban en ese tiempo, y Manuel, el primer esposo de Alejandra, y pues seguí trabajando a veces con ellos, y sobre todo seguí haciendo teatro. Hicimos muchas más obras, ya podía ensayar todo el tiempo, me entrené en algún momento con la compañía de Alejandra, también ya conocía a Gerardo Ibáñez, director, bailarín, extraordinario bailarín y coreógrafo oaxaqueño, y América Escalera, y entonces empecé a hacer trabajos. Yo he sido siempre muy, digamos, pues no encuentro la palabra correcta, pero me gusta mucho experimentar con distintas personas, no me gusta tener un círculo muy cerrado. Entonces empecé a montar con coreos, que era la compañía que tenía Gerardo, monté mucho con ellos, empecé a reunir bailarines, y desde entonces mi vocación por juntar bailarines de distintas compañías para que trabajen juntos empezó a aparecer, pues, ¿no? Y pues continué en el teatro y en la danza en Oaxaca. Y en el teatro, ¿cómo qué obras recuerdas que hayas montado? ¿Cuáles eran tus acercamientos? Bueno, una de las más exitosas fue La Casa de los Siete Balcones, ¿no? Una pieza que pusimos en la biblioteca pública, y era una pieza itinerante. Los espectadores entraban al edificio y sucedía en el lobby, en la entrada del edificio, la primera escena, y luego acompañaban a los actores por los 3 patios y por las 2 plantas. Y yo recuerdo que esa temporada hicimos pues más de 100 representaciones, lo cual es insólito a finales de los 80 en la provincia, porque pues haces 10 funciones y se te acabó el público, ¿no? Y hicimos ciento y tantas, 120, 140, no recuerdo con exactitud, pero lo que sí recuerdo es que la gente compraba boletos 2 semanas antes, porque no había boletos para 2 semanas, los compraban con mucha anticipación, y tuvimos una temporada muy exitosa de ciento y tantos lleno. Estamos hablando de 30, 40 personas que cabían en la función, pero hablamos de 1988, 89, no recuerdo exactamente el año. Eh, y, y, fue un montaje pues muy exitoso, el que recuerdo con mucho cariño, pues, ¿no? Puse otra pieza también, El cuarto de Verónica. O sea, mi memoria es muy flaca, eventualmente, así de golpe, pues, ¿no? Pero pues por lo menos con ellos puse alrededor de 15, 20 obras. Y en el 99 abres un espacio independiente, Sí, la en Casa de los Teatros. 1999 abrimos la Casa de los Teatros. Es Cuenta. una casa antigua que está en la calle de Murguía, en el centro histórico de Oaxaca. Es una casa que tiene pues alrededor de 200 años, ¿no? Es una casa muy linda, tiene un patio central. En el patio central hicimos el foro, es el salón de entrenamiento también. Digamos que es un espacio multiusos, porque el foro pues puede ser arena, pero también puede ser italiano, porque tenemos unas gradas móviles, tenemos muchas otras habitaciones, una gran bodega de vestuario, otra habitación en donde guardamos las gradas, todas las cosas de escenografía, etcétera, otras para entrenar, un patio divino atrás con un enorme aguacate. Es una casa, pero se convirtió en un teatro en 1999. Y ahí pues continuamos montando piezas de teatro por mucho tiempo. Hoy por hoy el teatro ya no está muy presente, el espacio es más la sede de mi compañía de danza, digamos de hace alrededor de 8 años, en los que yo ya no he tenido una actividad muy constante con el teatro, y pues es el espacio sede de mi compañía, y en realidad aquí hacemos nuestras representaciones, pues, ¿no? Casi todos los años tenemos entre 50 y 100 funciones en este espacio.
Y justamente en 2005 ya surge como tal la compañía. Sí, digamos que con ese membrete. Exacto, ya como con ese nombre, porque previamente, bueno, pues ya nos has contado en los 80s, en los 90s ya había un trabajo, sin embargo, ya como el nombre de la compañía es ya en 2005. Sí, quizá un poco antes, pero sin el membrete, con algunos bailarines dos que todavía, no recuerdo muy bien las fechas, pero con algunos bailarines con los que ya me ejercitaba en una compañía de repertorio, porque los primeros años en Oaxaca, pues lo que hacía era montar por proyecto, con una compañía, con otra, con las dos juntas, con tres. Y entonces, digamos, son los pilares de las bases de esta compañía que hoy por hoy tengo, que es una compañía de repertorio. Y es en 2005, efectivamente, ya con ese membrete que empezamos a hacer obra. Entonces acá, pues yo soy incansable y soy un negrero conmigo. Tengo, digamos, en mi currículum cerca de 200 piezas, de las cuales por lo menos 150 son de programa completo. Como le decía a un amigo ayer, no te digo quién, pero él sabrá cuando lo escuche, le decía, bueno, pues por lo menos con eso uno puede defenderse, porque algunas obras nos salen más o menos y otras no tan más o menos, otras mucho menos. Y entonces, pues ya por lo menos uno se defiende. Digamos que estoy por cumplir, no sé exactamente, pero casi 200 en 42 años, 41 años de ejercicio, pues, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de la escena, ahora sí que la escena de artes escénicas de Oaxaca? Como toda provincia, porque digamos que este es un país centralista, estarás de acuerdo conmigo, en muchos aspectos. Y en la provincia es muchísimo más difícil sostener una compañía de teatro, sostener una compañía, digamos, un coro, no una compañía de ópera, porque eso pues resulta imposible, pero por lo menos un coro o un cuarteto de música o una compañía de danza. Es mucho más fácil sostener una compañía de danza folclórica digamos, porque Oaxaca es una ciudad turística, pero no de ballet, no de contemporáneo, no de teatro formalmente. Y entonces lo que yo observo en estas décadas en las que he vivido en Oaxaca, desde que llegué, es que hay épocas, digamos, de vacas gordas y épocas de vacas flacas, épocas de auge y luego épocas de ausencias. Y eso tiene que ver digamos, con las políticas culturales estatales, pues no siempre está sentado alguien que pueda resultar empático con la actividad de los grupos. Y pues ha habido épocas en donde hay 3, 4, 5 compañías de danza, 3, 4, 5, 6, 7 compañías de teatro y luego pues las compañías desaparecen porque no tienen empleo, porque no tienen funciones, porque en la provincia pues tienes que hacer otra cosa para poder sostener tu actividad artística y no siempre resistes, ¿no? Pero artistas hay y muchos. Actores, he conocido a muchos actores oaxaqueños de altísimo nivel. Hoy por hoy, incluso el ejercicio del teatro es un ejercicio de muy buen nivel. El ejercicio de la danza también. Algunas, digamos, no. Laura Vera estuvo por aquí mucho tiempo. Laura Vera, una bailarina oaxaqueña extraordinaria, como bailarina un animal escénico poderosísimo, además con una capacidad creativa y con una capacidad de emprendimiento para sostener su compañía por mucho tiempo enorme. Creo que ahora no está por aquí, se fue, no estoy seguro si a Querétaro o a otro lado, y, y eso es un poco la historia, pues, ¿no? Florecen algunas compañías, florecen algunas iniciativas y luego, pues, se sueltan. No hay elementos suficientes para sostener el ejercicio. Y de tu compañía, ¿cuál es el repertorio que tú tienes? Si nos puedes hablar de algunas piezas, de qué tratan justamente, y si existe una línea que tú vayas marcando. Me parece muy interesante cuando me dices de, cómo te dice la maestra, de ya no tengo nada que decirle a este país. ¿Tú qué tienes que decirle a este país? Bueno, eso me marcó mucho de Guillermina. Yo fui en algún momento a dar un curso, voy a hacer este pequeño paréntesis antes de contestar.
Y hago otro primero. Mencioné a Laura Vera, pero no quiero ser omiso de muchos otros. Quizá ya pasó un poco el momento, pero como Laura, muchos otros bailarines, pues muchos otros coreógrafos y actores. Y luego el pequeño paréntesis de la maestra Guillermina. Yo fui a dar un curso por ahí a Querétaro, a la escuela. Orlando, desde entonces ya era director y la maestra estaba viva. Ahí sentado en la mesita en la que se sentaba siempre, le dije eso y lo que me contestó me dejó frío, pues me dijo, ya no tengo un país al que le quiera decir algo, pues, ¿no? Porque la perspectiva política de Guillermina era una perspectiva importante, era un elemento importante en la construcción de su discurso. Le construía una buena parte de su discurso, estaba construido a México, pues, ¿no? Al México que ella veía. A mí me marcó muchísimo eso, pues, ¿no? Yo no tengo la misma perspectiva, soy un artista distinto, tengo, digamos que, opiniones del mundo, opiniones del país, opiniones de mi entorno, de mí mismo, distintas, por supuesto. Yo sí tengo todavía muchas cosas que decir, incluso hoy por hoy, en este impasse en el que estamos, en este momento en el que nos sentimos suspendidos. Yo siento, Ulises, que estarás, supongo, completamente de acuerdo conmigo, siento que me robaron la vida. Alguien se robó mi vida y me pusieron aquí, a este Rolando, suplantando al anterior, un Rolando que extraña los cuerpos en el entrenamiento, que extraña los cuerpos en la construcción de los discursos, que esos cuerpos que han estado conmigo toda la vida. Yo soy un animal de escena, pues, ¿no? He vivido mi vida encerrado en un estudio y en un teatro. 40 años, con muy poca vida social, con la necesaria, pues, ¿no? Pero vertido absolutamente a mi profesión, porque es algo que amo, porque es lo único que sé hacer en la vida. Sé hacer otras cosas, pero es lo único que quiero hacer en la vida. Y entonces, en este impasse, en donde uno siente que le robaron la vida y que estamos flotando, que no hay piso y que además no hay horizonte, porque en el horizonte no cercano, en el horizonte medio, no contemplas la posibilidad de sudar junto a otros cuerpos, de escuchar el corazón del otro, de sentir la potencia de su abrazo, de sentir que te sostiene o le sostienes, de sentir que caemos juntos, de que resonamos en la construcción de una poesía con los cuerpos juntos. Y como eso no está, pues uno se simbra y puede caer en algún momento en la perspectiva de decir, ya no tengo nada que decir. No, yo sí tengo mucho que decir, porque he ido acostumbrándome a fuerza de chingazos, a fuerza del chingazo que nos dio el bicho, me he ido acostumbrando y entonces he migrado a hacer películas. Y entonces hemos hecho del 17 de marzo, que dejamos de vernos de manera formal, aunque nos veíamos para hacer películas y para entrenar a veces un poco, con ciertas precauciones o con muchas precauciones o con medidas de higiene. De marzo del año pasado a la fecha he hecho 6 películas. Ya no he montado obras presenciales, pero las obras que tenía proyectadas las he hecho desde una perspectiva fílmica. Yo sí tengo mucho que decir, con todo y la contingencia, con todo y la pandemia. Y además estoy muy enamorado de mis bailarines, pues, ¿no? Porque hemos con los años aprendido a construir un discurso juntos, desde los más expertos, que son Carla y Julio, hasta la más chiquita, que es Astrid, pues, ¿no? Que tiene 2 años o 3 conmigo, y Carla y Julio, pues, 15, o no sé cuántos, pues, ¿no? Digamos que parte de las piezas que teníamos en nuestro repertorio, que son muchas, algunas les hemos dado una vuelta y hemos construido versiones cinematográficas o versiones en video. Es decir, hemos transitado un poco en un formato que no me gustaría etiquetar estrictamente entre lo fílmico y la videodanza. Algunas a la mitad, unas muy en película, muy fílmicas, con un set construido, con un guión, digamos, más pensada como una película y otras más pensadas como una pieza de videodanza. Y estamos pues trabajando en ello. Esta es la primera semana
de 6 que daremos martes, miércoles y jueves, una temporada de solos que son autoría de mis bailarines. Cada uno de ellos hizo un trabajo muy profundo de coreografía y de interpretación por las circunstancias, solos, y lo hacemos en el lobby de nuestro teatro. Abrimos la puerta y la gente que pasa se detiene en la banqueta de enfrente y ve la pieza desde la banqueta de enfrente. Lo anunciamos así para que la gente pueda, digamos que es una obra presencial con un solo bailarín para no exponerlos mucho. El espectador está cruzando la calle y ve la pieza. Son 6 piezas durante 6 semanas, los martes, los miércoles, los jueves. Y los viernes y los sábados, por Zoom, tendremos la transmisión de 6 películas distintas. Hoy es la segunda función de la primera pieza unipersonal en la modalidad presencial con los espectadores en la banqueta de enfrente. Lo baila Carla Pais, una bailarina muy poderosa, pues una bailarina muy poderosa de mi compañía. Y el viernes reestrenaremos Eutanasia. Y ahí estamos trabajando en eso. Tenemos la fortuna de contar con el beneficio del programa México en Escena, que pues en muy buena manera nos ha permitido tener una actividad muchísimo más copiosa, muchísimo más abundante. Por otro lado, no solo hacemos piezas para teatro formal, italiano o arena o en espacios alternativos, pero pensado con otros elementos escénicos, con iluminación, escenografía, sino también tenemos una campaña muy vigorosa desde 2013 con espectáculos itinerantes por la calle, en el espacio público, como Asalto. Es decir, los bailarines salen y recorren 10, 15 cuadras de ida y regreso a la Casa de los Teatros, o vamos a algún barrio o alguna colonia, y las piezas que hacemos son pequeñas piezas breves con puentes para trasladarse, y ellos tienen una interacción con los transeúntes. La pieza se llama Transeúntes, es decir, bailamos en las esquinas, en las gasolineras, en los parques, en donde sea. Hay un recorrido y los espectadores, pues, nos han dado grandes lecciones de vida, porque hay mucha gente en este país, Ulises, estarás de acuerdo conmigo, el 90% de los mexicanos, a lo mejor estoy exagerando, pero por lo menos el 80% de los mexicanos no ha ido nunca al teatro, no entra a un edificio teatral. Y en Oaxaca mucho más, ¿entiendes? Y entonces, cuando les llevamos a su lugar, al mercado, en los pasillos, entre el mercado, los locatarios del mercado nos siguen, algunos puestos, la gente en la calle a veces nos sigue, otra se queda un momento y se va, nos sigue por 2 o 3 cuadras, y la respuesta de la gente frente a ese asalto poético, frente a ese asalto corporal, es extraordinaria. Y eso, por supuesto, es algo que no dejaremos de hacer en la medida en la que podamos regresar a la calle. Lo dejamos de hacer en marzo del 2020. Justo en febrero todavía hicimos algunas funciones de transeúntes. Y eso ha sido una cosa, digamos, una acción muy importante para nosotros. Tenemos cerca de 180 funciones de transeúntes realizadas en las calles, no solo aquí, sino si vamos de gira a alguna ciudad, yo ofrezco que además de la función que vamos a llevar al teatro, bailemos en la calle y promocionamos la función que vamos a dar en el teatro con Transeúntes, que es la pieza itinerante. Y luego también hacemos muchas otras cosas, hacemos laboratorios, nos llevamos un linóleo a un parque, sacamos letreros, hacemos un taller o un laboratorio, exploramos y nos acercamos a la gente y le decimos qué es lo que estamos haciendo. Y le decimos para qué y por qué. Y conversamos con la gente sobre las posibilidades que tiene un cuerpo para construir poesía, sobre las posibilidades que tiene un cuerpo para construir ficción, para construir ensueño, para acercarse de otra manera al hecho poético, no solo escénico formal en un teatro, sino también en la calle. Y hablamos de que no se necesita ser bailarín profesional o con una compañía profesional, sino que todos los cuerpos, el cuerpo de cualquier persona es capaz de conmover a otro desde su corporalidad.
desde su desenvolvimiento. Y cuando la gente se atreve a explorarse en ese sentido, de manera amateur o profesional, o una sola vez o muchas, entonces la gente se acerca un poco al cielo y alcanza a tocar el cielo. Porque yo sí creo que bailar es un poco tocar el cielo. Es subir a un escalón en donde un cuerpo que no baila no subirá nunca. Y no solo bailar escénicamente, ese, digamos, es el escalón más alto, pero eh, bailar socialmente, bailar ritualmente, bailar escénicamente. La danza es una actividad, digamos, primigenia en la historia de la humanidad, pues, ¿no? Por eso creo que la danza como arte es una de las manifestaciones artísticas más completas. Porque ¿qué no puede uno ser con el cuerpo, Ulises? Uno puede convertirse en todo con el cuerpo, pero además con el cuerpo no puedes mentir. Puedes mentir con la intención. Si el observador está atento de alguien digamos, si en la calle tú te encuentras conmigo y yo intento embaucarte y tú no estás distraído, estás atento, percibes en mi mirada, en el ojo que intento embaucarte, percibes en mi actitud si mi hombro está más arriba, si se crispa un poco mi entreceño, si mis dedos se mueven de una manera o de otra. Tú me puedes leer, el cuerpo es legible. El cuerpo es digamos, la materia más extraordinaria para la escritura y, por supuesto, para la lectura, en la vida misma, no solo en la escena. Y entonces, cuando eso puede usarse para la escena, pues la poesía cobra dimensiones extraordinarias. ¿Cómo conecta esta gente de Oaxaca con lo que tú haces y en esa medida cómo se acercan ellos a tu trabajo? Ahí yo tengo una perspectiva muy amplia, muy abierta. Yo quiero hablar, he querido y quiero y querré hablar siempre de muchos temas, desde muchas aristas. Por supuesto, he construido pieza digamos, con lo étnico. He construido piezas sobre algunos códices indígenas, he construido piezas sobre algunos rituales étnicos, sobre algunas fiestas populares, pero también quiero construir piezas sobre temas universales. ¿No? A mí a veces cuando yo veo que las convocatorias se acotan para decir solo pueden presentar proyecto aquellos que hablen de lo étnico, me asusta. Porque ¿por qué empujar a un autor a hablar de algo cuando quiere hablar de otra cosa? Entonces he hecho piezas pues desde perspectivas muy distintas. Yo recuerdo en algún momento una crítica sobre mi trabajo en el 2000, ¿cuándo fue lo de la APO? ¿2006? 2006. Alguna cosa así. Que fue terrible para nosotros, fue un año cerrado, no podíamos hacer nada, las calles estaban tomadas, a veces salíamos de mi casa, de la casa de los teatros a mi casa, entre gas lacrimógeno. Todo el 2006 en Oaxaca fue tremendo. Y pues casi no teníamos actividad. Y entonces llevé una pieza a México y alguien en algún momento dijo, ¿cómo es posible que era una pieza sobre una bacanal, ¿no? Que esté hablando de esto cuando está la APO en Oaxaca, ¿cómo es posible que su compromiso político no esté presente? Pues ¿por qué? Y yo dije, pues ¿por qué? ¿Por qué tendría yo que hablar en este momento de la APO? Sí podría hablar si quisiera, y sí tengo una postura política sobre muchos acontecimientos sociales de mi país, pero hay momentos en los que yo quiero hablar de otra cosa, que yo quiero hablar del cuerpo, que yo quiero hablar del color, que yo quiero hablar de otra cosa, que quiero hacer un montaje sobre un autor específico. No quiero tener una tendencia, no quiero hacer danza gay, danza política, danza... No, yo hago danza y construyo, y además más allá de danza, porque también el término danza contemporánea cada vez me da un poco más de susto. Más bien yo construyo poesía con el cuerpo, intento, ¿no? Todos los días aprendo y corrijo mis errores, pero percibo el cuerpo como una herramienta poderosísima para escribir poesía. Intento ser el mejor poeta que puedo a cada momento, pues, ¿no?
mi mejor versión como poeta con los cuerpos. Y los temas pues son muy diversos. Busqué en tu página y bueno, tienes todo un manifiesto entre vivir es movimiento y movimiento es poesía y la danza entonces va de lo pensable a lo sensible, en lo cual justamente creo que englobas toda esta conversación y que me parece bastante empático, que permite a mí por lo menos decir, quiero ver un trabajo tuyo para sentir eso que me estás transmitiendo con tus palabras en esta conversación. Y finalmente te preguntaría, sé que estás a unas horas de presentarte y que ya tienes que prepararte. Entonces, en este caso, platícame qué vas a hacer ahorita que viene con esta obra, de qué va esto que vas a presentar. Hoy es la segunda función de una pieza que se llama Pergamino Azur Piel. La coreógrafa es Carla Páez, una de mis bailarinas. Una bailarina, ella es argentina, radica en México hace pues casi 20 años. Es una bailarina muy poderosa, con grandes capacidades histriónicas y grandes capacidades poéticas y grandes capacidades corporales. Bueno, pues obviamente se ve el amor que le tengo a mis bailarines, pues, ¿no? Mamá gallina, ¿no? Hoy es su segunda función, es un unipersonal que se presenta en la entrada del teatro. Yo no bailo, baila ella. Yo soy, digamos, orquesto algunas cosas aquí con mi equipo. Chucho Carreño, que es mi jefe de foro, se encarga de organizar todo. Y todos, más los espectadores, pero toda la compañía, pues los vemos de frente, desde la banqueta de enfrente. Y es una pieza cuya narrativa tiene que ver con su propia historia, con la manera en la que ella se percibe en circunstancias muy específicas. Es a las 7, es la segunda, mañana es la tercera, y como te digo, el viernes y el sábado tendremos la película Eutanasia sin anestesia para Anastasia sin anestesia. La de hoy pues no la puedes ver porque es presencial. Decidimos no transmitirla al mismo tiempo en Facebook porque digamos que sacamos la publicidad en Facebook y lo que esperamos es que algunas de nuestros amigos o alguna de la gente que conocemos o que vea la publicidad en Oaxaca venga a la banqueta de enfrente y la vea. Que no, que si la transmitimos en Facebook Live, pues van a decir, ay, pues la veo ahí, ¿no? Y la cosa es recuperar un poco el sentido presencial, escucharla, ver que suda y además que ella también digamos, sienta que recuperó un poco de su alma después de tanto tiempo de estar alejados de la escena, pues, ¿no? Eso es lo que hacemos hoy, a las 7. Yo en realidad estoy un poco, pues, nada más coordinando de adorno, porque pues, agradezco mucho a la vida que tengo un equipo extraordinario. Por ejemplo, ahorita mencioné a Chucho Carreño, que es mi jefe de foro, que también es mi escenógrafo, me resuelve todo. Yo antes hacía todo. O sea, sigo haciendo muchas cosas, pero antes pues lo tenía que resolver y hoy por hoy pues él de un día para otro cambia la escenografía, cambia el set, que ya no es esto, ya es lo otro, puso otro piso, otros telones, otras paredes. No tengo un gran equipo, no son muchas personas, pero los que tengo son maravillosos. Y armamos un equipo que se convierte en familia, ¿comprendes? Y entonces eso también es un ingrediente importante para construir lo que uno construye. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.